Amarga quiere Pedro carga narma ilesa, capítulo 2, versículo 2. Tulaga yalabur, amarga, y tango amarga, o cuál es verdad es una. Y así dice de esta manera en 1 Pedro 2:2. Mimiga nemiskwa, ay benunikidio, bemar, nunis turbale, nuepina, de soy. We nunis, paurum mataya durba, Adi agi bekati naskumai piabonoles malaki o malak. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La vida de fe es como la vida de un niño que ve buena paniza y moniki. La vida de fe empieza desde un nuevo nacimiento. Quiere de Gualunesio de Gunoniki. No olvide que estamos hablando, de una serie de nueva vida, nuevo vivir. Buena panekine bauduman machinuki dule guapit kabe Gunonigile, ardule guapit chopen anamogar. Entonces, eso como buena panekine gue ay de nonikile, ene guyagine de nonikile. Ene guyagine sobet pa, ese eran sobet pa, tungumay huosos. Entonces, ¿ya? Porque tiene una nueva vida, tiene un nuevo vivir. Entonces es natural. El niño, el burigana, guemar, el niño que crece en esa familia, cómo crezca, cómo hable, y nana, y summa, que como crezca, es la vida normal. Arqueo buena pana y senónica. Pero hay una característica de un niño recién nacido, quiere cualidad y única. No necesita nada. Morbida de suli, hora de surbali, no necesita una buena ropa o necesita joyas. Lo único que el bebé recién nacido necesita, y la bebé, tú le bebes eso, ¿verdad? Nunis. La leche de la mamá. ¿Cierto? Pero el bebé no. Entonces nuestra vida de fe tiene que ser algo primero básico, fundamental e importante. La vida de fe. Tú le vas a vivir bien a nadie malak. El título del mensaje para esta semana es una vida con la palabra. La semana pasada, por 2 semanas, hablamos de una vida en el culto. Los que contienen, los que conocen la vida y vamos a decirlo así, lo que es el culto de verdad, lo que es el núcleo del culto. La palabra para ti es lo más valioso dentro del culto. Un buen pastor lo dijo. Pastor de Oso Mainoniki. El que tiene éxito en el púlpito, en el mensaje púlpito, tiene éxito en el culto. Y el que tiene éxito en el culto, tiene éxito en la semana. Por eso la Biblia nos enseña que la segunda cosa que el creyente no debe olvidar es la palabra. Mi vida junto a la palabra. El título del mensaje. La vida del creyente que está avivado por la palabra. En la introducción del mensaje, Pedro escribe en el capítulo 2, Amarini, Nausos al capítulo 2, Cuevini buena panice, alguien ahí, Bemar, nun espina, Bemar, Abina Beito Mal, en el capítulo 2. Pero en el capítulo 1, ya Pedro está diciendo lo que es la palabra. Y Pedro lo explica en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 23 al 25. Capítulo 2 se llama Rausonai. Pedro, su más querido capítulo 2, que en el capítulo 1 habla lo que es la palabra en sí. Por eso en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, versículo 24, versículo 25, ahí está la razón por la que Dios nos dio la palabra. Y diga la bauduma de Gallaburba, Vega Unsa. Primero, capítulo 1, versículo 23. Dios nos dio la palabra para salvarnos.
Anmarabo le vega, baudum madega yaburba, anmarbausa. Anmarbega yaburba, ule chulina, beusco sulina, toa Cristo. Emar Cristo ya se me cruz que burubusco. Emar del sacanar de burubusco. Nosotros sin la palabra, sin la revelación de la palabra, no hubiéramos conocido lo que es la salvación. Versículo 24, Pedro dice que la palabra de Dios es eterna. Huega yaburba, sabe bua. Y que eso, que cagan mardidingo, cagan mardina ayer, baile que perdió. Todo el mundo cambia. Las personas cambian. Tú le mareas un secuague. Solo la palabra es eterna, dice el versículo 24. Y el versículo 25, Pedro termina el capítulo y Pedro sobre esta palabra es una persona. Tú eres un eso. Y esta palabra es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Tocus a Pedro sobre. Por eso cada creyente cuando escucha la palabra no está escuchando un conocimiento. Estás escuchando el Evangelio. Por eso el creyente es natural que escuche lo que le hace feliz. Un creyente que escucha lo que le hace triste es raro. Cada persona quiere escuchar siempre cosas buenas y felices. Nosotros escuchamos las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y las buenas nuevas qué es? Su palabra. Amén. Esa es la introducción que aparece Pedro en el capítulo 1. Entonces, en el capítulo 2, Anmarga Summa, y entonces esta palabra, la Biblia, Anmarga Wega Yaburba Uilesa, ¿qué es? ¿Cómo yo debo de ver esta palabra? Y yo Wega Yaburba Takir Bebe, Baudum Madanga Wega Yaburba obedieso. La palabra, obreros, es la evidencia del pasado. Por la palabra conocemos el pasado. Y ya teme amaridus mala, cudibus mala, amaridus mala, amar pauda yaburba de acana y gusmala. Y que nabira margus kunoniki ega yaburba. La palabra es la evidencia del pasado. Segundo, la palabra es la respuesta para el presente. Emi de buena panekibe budi, paudum la respuesta muy bien. Díale, ega yaburba. Cualquiera pregunta que tenga el ser humano, cualquiera duda que tenga el ser humano de la vida, está en la palabra. Es la respuesta del presente. Y tercero, la palabra es la dirección al futuro. Haga anmar yo izar buena pandequina, disuli, hermanos. Audum madera ya burba jibaram marga, semai, amaridumai, y ave marnaoi. Antes del pueblo de Israel salir de Egipto, el mar Egipto se mueve, Israel me pueblo. Dios le dice a Moisés, saca mi pueblo, no voy para que me hagas sacrificios, la palabra, y le dice, quiero que lleves a mi pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Haga hermanos, mardeabo no les estive. Nosotros no podemos vivir la vida de fe sin dirección. Una vida de fe sin dirección en la palabra es una vida que el creyente se frustra. Por eso, una vez más, el núcleo del culto es el púlpito. Y el púlpito es la palabra. La semana pasada lo dije. Un hijo que es salvo, que no viene al culto, de verdad hay que pensarlo mucho. ¿Soy salvo de verdad? Porque el salvo no quiere ir al culto, no, es natural. No está obligado a ir al culto, es lo suyo. Por eso no se mueve, no importa lo que la gente diga, porque el culto ya no es un estilo, es la vida. Voy a llamar semana y toquen su machuzi, me va a pensar, hoy es malo. Por eso la palabra ya no es solamente parte de mi biblioteca. Anekine, vía libros maranay. La palabra ahora es mi vida, porque está junto con mi vida. Por eso el púlpito es el centro. Ada bauduma y kangu alama y le gusta meter Canán. 40 años, pero anda Guarmas mala. Canán, la palabra, iglesia. Repito, la palabra es la evidencia del pasado.
La palabra es la respuesta para el presente. Y la palabra es la dirección para el futuro. Por eso, iglesia, a la luz de Cristo, nunca más debemos estar perdidos. No debemos estar preocupados porque la palabra nos da la respuesta hoy y nos da la dirección para el futuro. Así que, hermanos, saludémonos y carga el caso de solo la palabra. Solo la palabra. Unila, huega ya burba, baba margosa. Esta Biblia, hermanos, es más de cara que algunos tienen una Biblia más grande, otros tienen una Biblia pequeñita, así perdica, antigua, otros tienen la Biblia en cuna, Biblia en cuna. Cada uno tiene una Biblia de diferentes tamaños. A cara carne camarada, otros son negros, otros son blancos, otros son ancango, euca, ni camarada. Y a cara de mi pueblo. Lo que no cambia es el contenido. Ya va así. Paudum madre será de Guaysul. Acá el sur de Biblia de Tumma que va a salir. ¿Sabes eso de Tumma que va a salir con Pauduma Purima Burbule de Gaucoy? Es la misma. Esta palabra que tenemos aquí, la Biblia dice, Amarga Summa, que fue escrito por más de 40 autores. Bueno, yo le guardo en armas, 40 armas malas. Y todo lo que más llama la atención, por un periodo de 1500 años, y que mil iba virga, les ordagan armas. Voy a dar un ejemplo. De ahí amargoso le cae un ejemplo. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés. Pero Moisés, yo le chuli. Isaías, Kiginarmasa, Isaías carga, Isaías miles de años después, Isaías, ¿cuál es? Moisés sorba, y mil iba Isaías, ¿cuál es? Sorba. Dedita Isaías Narmasa, con Moisés Narmasa debo, yo le chuli, pero eso no es que Moisés consultó con Isaías para que no se chocara. No es que Moisés consultó con Samuel. Emar Sazuli. Buena virgen armasa. Abacá Emar dole naile. Emar Taisa Sazuli duaga. Pero la Biblia, todo fue perfecto. Tocusa dile cuán arma ilesa. Todo concordó 1500 años. Pero en Biblia la dice Nabil de Ogusa. Porque el autor es el mismo. Ega we urba, ega ulsa. Nabil we marnar queda. Adi, tú usa de dulce, baba. Por eso la Biblia es llamada inspiración de Dios. Paudum madazo di bu, y más yo soy, y todo lo de Moisés y Narmaquega. Tercero Moisés de Burgusa, hay visto. Isaías, ¿cuál le van Isaías que bu vali, Isaías Narmaquega. De todo Bauda de Burgatán de Nica. Yo pura libros antes. El número 1 vendido en el mundo. En el mundo es la Biblia. Es una Biblia completa, perfecta. 40 autores han llegado por más de 1500 años. ¿Cuál fue el propósito? Y mira la amarga Narma Ilesa. Y mira la amarga Ilesa. Y mírala. Ayo de bengo gabiti bur bela baba ya burbavisi. Ayo de urro gandi burbeba burbule dice. La palabra de Dios no fue para discutirlo, para discutir con las personas. La razón principal por que Dios nos dio la Biblia, la palabra, y diga la baba margausa, es para que el ser humano, para que el ser humano tuviera conocimiento de la salvación. Haga baudum madera ya burgausa. Tú le marwis cueva. Abonolege y buoba. Es la primera razón de que Dios estableció su palabra. La segunda razón que habla la Biblia. Baudum maxobo vinimiga la margausa. Para que el creyente abonoles mala. ¿Abonoles mala? Tengan una vida de fe correcta. Baudum madigar gine, yo zar mana di buega. Baudum mad ega de burba, egar mal pabenana aga anmarga uilesa. Itu
¿Acaso le han pibe Biblia de Winsine, que es orda más de cosa Biblia mama repeti pile, pero güey mare solo, de listo. Tengo la palabra que me dio el conocimiento de la salvación. No virabo no le anito no le quiero gaya burbaguina. Y segundo, tengo la palabra para no vivir como yo quiero. Para no vivir de acuerdo a mis placeres, para vivir una vida de fe correcta. Así que va a nivel que le va a vivir de no arde nada. Pastor se ve dice, el pastor va a hablar marbichuli. Ya ven a de nada y le va a vivir de nada y sobre nada. Tira agua que vive o de no arde nada y ya ven a ¿a dónde? A la palabra. Así que la iglesia, la semana pasada, la iglesia debe tener 4 pilares en el culto. Y el primer pilar que debe tener la iglesia en el culto, ¿cuál es? La alabanza. Nada más está aquí mismo. El segundo pilar que debe tener la iglesia es la oración. Y el remanente Amalek oró con todo el corazón. ¿Amén? Y el tercer pilar que debe tener la iglesia es la palabra. Y el cuarto, las ofrendas. La iglesia que hace esto es una iglesia que tiene victoria. Harina, esa iglesia. Por eso, iglesia, la palabra es todo. Número 1, hermanos. Primero, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro sumainai madu burbal. Primero, la palabra es llamada el pan espiritual. Madu burbal. Anmar dulemar yer madu bun. Isoku anmar dulemar wisto. Waidar madu sapele. Emar bundu desayuno kabi galleta Waidar. Aku itole que dice. Ibar sao, madu sapele dice. Así que un negocio de pan, digo amado que mica dos cosas. Y dígala, porque el pan es el comienzo en el día. Tú le marburi mucho no dámala, malo. Entonces la Biblia lo llama como pan espiritual, porque tiene que ser el comienzo. Amar pan y dar que vivere, pan van, muy que amar no de. Y que madu de cabio de un ciudad, guaida. Este tiene que ser el pan, pero no lo dice físico. Sana le tina va de habla del pan espiritual. Sana le tina amado a físicamente estamos el pan con café. Y estamos físicamente en marsan tan huega. Pero para el alma, al marsan burba gardina, necesitamos el pan espiritual. Al marsan burba de tina es más urbal. Así que san burba de tanguelo, el alimento espiritual para el alma es el pan. Y la primera palabra que dice Pedro, Andrés de Laiza, la primera palabra dice Pedro, desear. ¿Eso? ¿Tú le caes ahí quién hay? Sobre no pina de soima. ¿Eso? La palabra desear no es una palabra cualquiera, solamente de deseo, ni la ave. Soy buena, tú le das soy buena, ¿ya? Púrbale, te aben ahí, pues, de gudi goye. Ave sí, de gudi goye. Adi nila, su madre de nila asking, soy de nuetina, de soy ma. La palabra deseo aquí aparece más profundo. No es un deseo superficial, un asking de anauso, ¿verdad? Anin anauso, listo, pastor, anauso. La palabra desear es algo profundo del corazón. El bebé no toma leche, el bebé desea la leche. Diferente, ¿ya? ¿Cuál es el gobierno que diga Arsaban? Sulu. Habina surbisa y todo coe. No ni espina. ¿Eso? ¿Cómo es el número de mi ¿Eso? El deseo es profundo del bebé. Por eso la característica del bebé, coe, nunis, pane, una vina goe, pane, nunis, cobele, y marbaida, nada alrededor importa. La palabra desear es concentración en la palabra. Ese es el culto, ¿verdad? Concentración.
como el niño, como bebé recién nacido. Así como los bebés desean la leche, los hijos de Dios necesitan, desean la palabra. Si tu mayor deseo es la palabra, donde está la palabra yo quiero estar. Si tu mayor deseo es la palabra, todo lo demás toma un segundo lugar. Todo lo demás es importante. Todo lo demás a tu vez es importante, pero no es tan valioso como la palabra. Eso es desear. Cosa de dice, Vicky Burbeave, Nunis o celular, Nunis o Mor. ¿Qué desea el bebé? Todos se lo pidan da con lo viste la bebé, viste normal, le digo, no, aquí no hay instinto, el bebé da, es natural. Mira, nai, porque entonces soco, patani que te huevina, así va. Por eso la palabra deseo no es escoger, puedo o no puedo, no, es natural. ¿Te piensas a él? Andar con lo Luis, nunca bingoloye. Dicen andar con lo todo Dios piensa. ¿Ah? ¿Qué más Dios piensa? No, es, guapito o guapito, piensa, o déjale. ¿Ah? Lo natural, nadie te lo tiene que decir. Cuando es natural, nadie te obliga. Cuando es algo tuyo, nadie tiene que estar encima tuyo. ¿Eso? Y mira la media mala mainego, dame de curso. Es así. La palabra decía voy y ya. Pero continuó. Eso es desear. La palabra de Dios. Por eso una vez más, los bebés desean la leche. Los hijos de Dios desean la palabra. Un anhelo que viene del corazón. Anhelo. Un anhelo natural. No va buena. ¿Eso? A ver, y doisa. ¿Ah? Tona tu hijo virga gusa, tona tu arbari. Padito de gucci ni bachado. ¿Eso? Cuando dona todo el pinta colo, no. Que ibar de igual arba su es algo natural. Por eso el culto debe ser natural. La palabra tiene que ser natural. No tengo que recibir orden ni dirección de nadie. La palabra de Dios. 1 Pedro 2:2. Sobre Vito Gol. Nunigane mis coay de noniquillo de arme mis curvale no epina de su mal. Adi de gatinas kumai. Ya bueno les malakibe kumalaga. Así que otra vez, hermanos, el cuerpo necesita alimento. Mi cuerpo, ansan más abege. Ansan que le más anguno surie. 5 días más anguno surie. Mi cuerpo necesita. Además, kun danzan abege. Pero mi alma, ¿qué necesita? Ansan burgadina. Kabigo pie. Ansan burga. Kokwa, madung gobsagu bemar, madung gobsagu. Besam burga kan kusa. Sula. Sana le tein mediki beito non. Pero besam burga di kanguchul. Agar hermanos marnuetia, pero ese verano que le la madung gobega más kunega, yo puedo saber cuál es, pero sana. Besam burga di kanguchul. El creyente tiene que tener el mismo deseo de un alimento físico. Ahora su alma debe tener una necesidad, un deseo por la palabra. Otra vez, tiene que ser natural. Satanás, en Mateo capítulo 4, Satanás le hace esto. Baudumman machigar, ni asai la dice Kabir. Y Satanás hace esto, le dice esto a Cristo en Mateo capítulo 4. Con marito, más cumbie, Baudumman machi, cuandina, 40 días gusar, más consuli. ¿Eso? Y Satanás le dice, bueno, esta piedra, maduga vinido, transforma esta piedra en pan. ¿Cristo tenía hambre? Tenía hambre. Pero Cristo le da la respuesta a Satanás y le dice, no solo de pan vive el hombre. No dice, el hombre no vive.
El hombre vive sin pan. ¿No dice eso? Wismadu bulle da bele sanal. No solo de pan vive el hombre. Wismadu bulle diga armai madu bulle. Mascunne diga armai. No solo de pan vive el hombre, pero sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya san madu sanale abelege. Ansan burba. Dios pira y togergebe. Pauga ya burba. Dime. Yauso nadibe. En el kine yauso socorribe. Y digo, unos minas urbisa y togergebe. Que da y mogargebe. Ega ya burba. Amén. Así debe ser el deseo por la palabra. Así que, obreros, no olviden. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. No es palabra de hombre. Es palabra de Dios. Y así yo tengo que desear la palabra. ¿Por qué creemos que la Biblia, segundo, es la palabra de Dios? ¿Por qué no creemos? Y diga la navira Luis y vega ya burba, ve garda, pauga ya burba, y navira Luis. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 3:15, dice de esta manera. 2 Timoteo 3:15 dice de esta manera. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, en los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice su garla. Y dice el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra me hace conocer más la salvación. La palabra me ayuda a tener una vida de fe correcta, pero la palabra es inspirada por Dios. Tú le marnarmaizado, pero Paudumat, egasoizad, y bubenarmaco. Miren lo que dice Isaías capítulo 34. Isaías Cardagine, capítulo 34, versículo 16. Dice de esta manera el libro de Isaías. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno falló con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y vare inquirir. Tú le llevan vegan David. Voy a compartir algunas cosas más. Dice Isaías capítulo 34, versículo 16. Pab Jehová guárdase de Idaco. Es la palabra inquirir que aparece en el cuna. Tú le llamas. Pab Jehová guárdase de Idaco. Allí de 9 absogo. Vedite. Oye, si misma la digo soy le que Idaco. Aquí está la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir inquirir? Los sinónimos más cerca, Maivito de Aguacayaba, Urbule, y eso de inquirir significa busquen, consulten, investiguen, comprueben, examinen la palabra de Dios. Y eso es Sogernay cuando habla de la palabra inquirir. Son las unidades de la uso, dice, consulten, investiguen, comprueben si esta es la palabra de Dios de verdad. Un gran hombre llamado John Maxwell en Estados Unidos. Él no creía en la resurrección. Él no creía en la vida de fe. Así que la gente que le hablaba, y él mismo, está la historia de él en una película, él mismo inquirió. Nada bibliotecas dumaganse, libros marmamaike, no nada Cristo duro postigo. No fui a la Biblia, fui a la historia, fui a la investigación, fui a lo científico, buscando, consultando. No nadie hueva de burba y él aceptó a Cristo con esto. Él conoció al Cristo resucitado, dice.
Por eso le digo, la Biblia no es para solamente conocimiento. No pisurben haga soli Biblia. La Biblia es que para que cada día consultemos, busquemos, investiguemos, comprobemos la palabra de Dios. Y dice Isaías 34:16, y leed si faltó alguno de ellos. ¿Veis? Y vis baudu macoy, ahí marmapi, y margala cuye, anos y engander narma coye, no faltó nada. Y dígale y margala cuchuli, porque fue su palabra y el Espíritu Santo. Por eso creemos que la palabra de Dios, baudu madera y aburba, no ha cambiado. La palabra de Dios es eterna. Pastor, y una vez lo dice, arbe sunnat amido. Y bigaran barang bayi sogo sunnah. Be sunnat ko si be sunnah daw sogo. Papi da sunnah ko. Seamos creyentes que no solamente lean la palabra, sino anhelen, deseemos seguir buscando la palabra. La de la Biblia ya burba. Hermanos, la Biblia en la semana de la palabra tiene 66 libros. 66 libros narma karna. Pastor Bulen abrir Biblia, Biblia he visto, Génesis, Apocalipsis, 1, 2, 3, 4, 66. El Antiguo Testamento, carga ser la mitad 39. Carga ser. Desde Génesis hasta Malaquías hay 39 libros. Y de Mateo viene de carga Nuevo Testamento hasta Apocalipsis hay 27. ¿Sumar ves son 66 libros. Pastor, y diga las 66 libros. ¿Acaso? Si fueran 67, 67. Si fueran 70, 70. Si fueran 50 de lo más importante es que es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento como promesa, y en el Nuevo Testamento como el cumplimiento, así que iglesia, el Antiguo Testamento fue escrito por Moisés, carga ser Moisés por Narmasat 5 mergo. Y los demás libros fueron escritos por profetas. Ahora ya burba de Malak, Narmas Marmor. Y el Nuevo Testamento, pastor, fueron escritos por los apóstoles. Era Zapingana. Y fueron escritos por Pablo Burbule Narmasat. Esa es la palabra de Dios que tenemos. Esta palabra no ha cambiado. Esta época va a cambiar. Nuestros remanentes van a crecer, vendrán nuevos líderes, pero su palabra continuará igual. ¿Cuál exacto? Así que hay Biblia, Gumma y sale a Tersuli, porque es un maquet. Tú le exacto. Creemos en el Dios de la palabra. El Dios que cumplió y nos dio esta palabra. Ese es el Hijo de Dios, hermanos. Por eso, número 3. Quiero resumir la Biblia. Rapidito, un resumen rápido que aparece en la Biblia. 9 juega, primero, la Biblia dice que Dios creó el universo. Y creó al hombre. Ese es el resumen. Madre Vega. Vega, ¿cuál soy que le llama Guachi? Segundo, pero la Biblia dice que el hombre cayó. Machere Pau Bangusa, Urdule Purdenia Sala Itosa. Paura Yaburba de Alnasa, el hombre cayó y desobedeció la palabra. Segundo. Tercero, la Biblia habla que Dios llamó a Abraham. Paudu Maribiga la Abraham se vecha para mostrarnos. Tú le marga hoy de Gala cómo es el ser humano separado de Dios. Y que tú le marga hoy de Bangusa de tu agua. Abraham, ¿verdad que no? Abraham va a ver su cocha. Abraham no sabe. Paudu.
Ambavero, amar de vida y burba. Abraham Baudum de escucha, a cada cansado sobre me furie, Ahora son se hacen allá, cada hacen nada para mostrarnos la realidad del ser humano. Dios llamó a Abraham. Cuarto, Dios hizo un pacto con Israel. Baudum mar Israel Elgarnesisa y Vigala, para mostrarnos a nosotros la salvación. Y desde que el pueblo de Israel fue escogido, Israel como su escuela en la historia, y Pirgamar y Bagan Nasa, siempre ha sido el mismo. Israel Baudinosa, Baudin Madule Daisa, Kanar Dule Gabarmino, que dice Gabonole de Garukeda, que sobre Israel Ganar Bangut, Dios me ha visto, para mostrarnos la historia de la salvación a través de Israel. 5. La Biblia resume que Dios fue revelado. Hemos que llevar una curva de vega, soy moniquiran vega sanar, angune ni que vegala. Ambega no yo no ni que buena canencia, antani cuetine. Dios fue revelado a través de Cristo. Ada Pauduman Machisosa, tú le andáis a vive, Dios nos reveló a Jesús a través de él, a través de su muerte en la cruz. Amargaotos a diviga la Cristo en la cruz que burguesa. 6. Sigo resumiendo. Dios, hasta el día de hoy, Ambaemis Cuauhua Gangine, sigue transmitiendo el Evangelio. Ambahueiba Gangine, Dios sigue grande, Ambatule Marga, Huega de Burbamba, Uinay. Huega Abonoles Malana, Tule Malana, Tule Abonoles Malana, Kadinge. ¿Cómo sí? Es mi víctima de acá. Así que la historia de Dios para la salvación de la humanidad se sigue transmitiendo. ¿Y Dios a quién está usando? A la iglesia. Aleluya. A una de iglesia alguna. Nadie tuve marvega de burba. También la Biblia habla de la segunda venida. Cristo gana Dánico, hermanos. Dánico, amén. Cristo volverá. Dánico. Ingo Dánico. Fácil, no grande. Cristo va a volver. La Biblia lo dice. Y él habla de esa segunda venida. Y él volverá y hará el juicio final. Paudum magmachi garna napi uno ni tule marega. Y vendrá a traer juicio a toda la humanidad. Y por último, ¿cuál es el resumen de la Biblia? El reino de Dios que será completado en el fin de los tiempos. Paudum madene daimai de gangwe o yononikwe y bagwengin. Juable, paudum manmachigabo no les mala namale. Baudum madere y daimaitse. Águilo vergumale en el pueblo. El reino de Dios consumado. El resumen de la Biblia, ahí está. Eso es todo lo que necesitamos de la Biblia. Por eso el ser humano es así. Hágala dule mardeo budimala. Por eso el ser humano no es feliz. Y Dios dio la respuesta. Por eso Dios llamó a Abraham para mostrarnos a nosotros a María y Damoga. Por eso hizo un pacto con Israel. Por eso Dios envió a Cristo. Y por eso volverá otra vez. Esto es la palabra de Dios. Quiero concluir el mensaje. Yo quiero preguntar por esto. Para ti, ¿qué es esto? Pegar de una huevusuna. ¿Es un libro? ¿Es algo para tener un conocimiento más? ¿Qué es este libro para usted? Para los hijos de Dios, esto es el mayor deseo de Dios, de nosotros. Para mí, debe ser el mayor deseo. Digamos, como dijo el apóstol Pedro, donde está la palabra de Dios, yo quiero estar. Estamos en el mejor lugar, lo dijimos la semana pasada.
¿Cuál es el mejor lugar? El lugar donde está la palabra de Dios. Leamos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. La próxima semana voy a divulgar marzo mai de malos. Verá una segunda parte en cuanto a la palabra. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Iglesia, abra sus Biblias, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. ¿Pueden leer conmigo? Ambabo mardare a Jerusalén. Tu vas a llevar al solo. 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 17. Leamos, iglesia. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén a la palabra de Dios. Iglesia, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Y dígala na usober que me primero para tener conocimiento de la salvación. Taktigan miskuera abono lege, arwe abono lege. Abaudun madaga amarga tulawargo namar abono lege gabarnisa. Para conocer la salvación. Segundo, la razón por la que debo leer la palabra de Dios es para tener la verdad. Ana piraguakine, anana de gueda. Cristo mismo dijo cuando oró en Juan 17, dijo, santifícalos en tu verdad. Cristo dijo, tu palabra es verdad. Dice Sogarnay. Por eso yo leo la Biblia porque es la verdad. Piensa solo al libro que alcanza y por gusto estoy leyendo algo que es mentira. Yo leo la palabra porque es la verdad. Segundo. Tercero, yo leo la palabra porque me da la vida correcta de la fe. Y va a ayudar a pura guatia nana ergebe, hágala na usted. Digan soy banda ergebe. Digan bimigan banda ergebe. ¿Cómo puedo vivir una vida de fe como esposo, como ciudadano en esta tierra? La palabra es la vida correcta. ¿Por qué leemos la palabra de Dios? Dice 2 Timoteo 3, para ser una persona madura. Y tómala, para ser maduros espiritualmente. Tenemos muchos creyentes de 30 años, pero no han madurado espiritualmente. La Biblia nos lleva a la madurez. Piensen no en mi cango. Mi deseo es que los remanentes jóvenes que están creciendo de Marzapingana tienen que madurar más en la vida de fe. Un ejemplo claro soy yo. Yo no soy el mismo hombre de hace 20 años. Cuando tenía 20, 21 años. En la vida cristiana, va a vivir con su manera, va a dar un ser excusada, pero en la vida de fe, ya no soy el mismo de antes. Ya mis pensamientos no son como antes. A los líderes del futuro, ayer les decía, el culto no es un estilo de vida. El culto no es un estilo de vida. El culto es la vida. Esto antes yo le decía. ¿Cómo debo vivir en el culto? Andar con lo ya naudive, surdive. La Biblia nos enseña a madurar espiritualmente. Y de ánimo tungu masuli le curva, y yo pica sorberano de gratis. ¿Sí? Y por último, la palabra de Dios, y para poder leer la palabra de Dios nos da poder en el ministerio. Dice el último versículo, preparado para toda buena obra.
los cantores, los que dirigen alabanza, los que tocan. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede tocar piano, tú tokas, suna a músico faltan kilo obiner di obiner, anjaga nama imala, surdaga nama imala, ansura margo obiner. Yo no hablo de ese poder, hablo del poder ministerial que Dios da. La gracia del poder de la gracia de Dios cuando se dirige, cuando cantamos, cuando hacemos foro, cuando oramos. Ese es el poder ministerial. Yo pido todo esto a Dios, Señor, quiero ese poder ministerial para predicar la palabra sin temor. Ese poder ministerial tan único del mundo no viene de cualquier estudio, dice estudiar. Este poder ministerial viene de aquí, de la palabra. Amén. No olviden, discípulos. No lea la Biblia para tratar de competir y demostrar algo. Lea la Biblia para ser el discípulo que Dios desea. El discípulo que está en ese lugar donde desea Dios. En ese culto, en esa palabra. Termino, iglesia. Ansoina suli leche abele suli. Bar leche iso purigana nunis kovdele verbusale amba leche gommala wis leche. Todo voy a mala damba leche gobe. Ande leche amba gobe. Pero andan de chulida. Leche. Confle gobe. No estoy hablando de que la leche no sea necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca olviden lo sencillo del Evangelio. El Evangelio no es complicado. Usted tiene que tomar el Evangelio, la palabra, de una manera completa, pero humilde, sencillo. ¿Cuál es el resumen de toda la Biblia? De toda la Biblia, Marzumasa. Pero ¿cuál es el resumen sencillo de toda la Biblia? Jesús es el Cristo. Amén. Eso es lo sencillo del Evangelio. Yo quiero vivir así. Sencillo. Jesús es el Cristo. Madurando también, sin dejar que el Evangelio es sencillo. Hay que disfrutarlo de esta manera. Y Dios nos dará su gracia para vivir una semana en la palabra. Y no ser engañado por el ambiente, por las circunstancias, y que no sean engañados por nosotros mismos. Saludemos solo la palabra. Solo la palabra. Unila Paugaya Curva. Abba Margaos. Dios, te damos gracias, Señor. Este es un tiempo muy importante que tú nos has dado en este culto, Dios. La Iglesia, la Luz de Cristo, y con todos los que están en las plataformas, Señor, estamos reunidos delante de ti. Señor, creemos que solo tu palabra salvará a este mundo, Dios. Solo tu palabra, Señor, cambiará nuestra vida, Dios. Que seamos los discípulos que anhelen tu palabra. Que tu palabra nos cautive. Que tu palabra nos atrape. Que tus palabras, Señor, nos guíe tu palabra, Dios. Que seamos esos discípulos que estén disfrutando el contenido de solo Cristo, Dios. Te doy gracias porque nos ha dado tu palabra, que es completa y suficiente, Señor. Oramos para que solo tu palabra, Señor, nos llene y nos dé su gracia, Dios. Oramos. Con acción de gracias oramos por este punto. En el nombre de Jesucristo oramos.